La noche era densa, impenetrable. El silencio en la ciudad no era natural. Era el tipo de silencio que se siente cuando algo está fuera de lugar. Ethan Carter miraba su reflejo en la ventana de su apartamento. Su rostro le devolvía la mirada con una inquietud que no podía explicar. Algo dentro de él le decía que el mundo que conocía no era lo que parecía. Durante años, Ethan había trabajado como analista de datos para una agencia gubernamental que estudiaba patrones inusuales en la información global. Había visto cosas extrañas, inconsistencias en los registros históricos, cambios en archivos que no deberían poder ser modificados, eventos que parecían haber sido borrados de la memoria colectiva sin dejar rastro. Pero todo se intensificó cuando recibió un mensaje anónimo. El correo electrónico contenía solo una frase: despierta. El mundo es una mentira. Al principio pensó que era una broma o un intento de phishing, pero cuando intentó rastrear al remitente, encontró algo imposible. La dirección IP del mensaje provenía de fuera de la Tierra. Según el sistema, el origen estaba ubicado en un punto del espacio exterior, una coordenada sin referencia en ninguna base de datos. Su pulso se aceleró. ¿Era un error del sistema? ¿O alguien intentaba decirle algo? Intrigado, comenzó a investigar más a fondo. Accedió a archivos clasificados, documentos que no deberían existir. Lo que encontró lo dejó sin aliento: informes de científicos desaparecidos, proyectos secretos sobre manipulación de la realidad, y una referencia constante a algo llamado el horizonte. La teoría era aterradora. Según documentos desclasificados, la humanidad no estaba viviendo en un mundo real, sino en una simulación controlada por una inteligencia desconocida. Una fuerza superior que había diseñado la realidad en la que vivían, ajustándola cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad. Entonces apareció él. Una figura alta y delgada, de ojos demasiado oscuros y piel pálida como el mármol, se materializó en su sala de estar. Ethan no tuvo tiempo de reaccionar. Su mente se inundó de imágenes, de visiones de mundos paralelos, de fragmentos de realidades alternativas que colapsaban sobre sí mismas. «Has visto demasiado», dijo la figura, su voz resonando en su cabeza más que en sus oídos. «No estabas destinado a despertar». Ethan sintió que su cuerpo se paralizaba. Sus pensamientos eran como un eco, repitiéndose en bucles sin fin. Trató de moverse, de gritar, pero no podía. Y entonces, todo se oscureció. Cuando despertó, estaba en un lugar que no reconocía. Un cielo rojo y distorsionado se extendía sobre él, y a su alrededor había estructuras que no pertenecían a la Tierra. Sombras humanoides sin rostro caminaban en fila, como si fueran prisioneros de algo que él aún no entendía. ¿Había sido extraído de la simulación? ¿O solo estaba en una capa más profunda de la mentira? Una voz resonó en su mente nuevamente, pero esta vez no era la del ser pálido. Era otra entidad, algo mucho más vasto y antiguo. No eres el primero en despertar, Ethan. Y no serás el último. El cielo comenzó a fracturarse, mostrando lo que parecía ser otra realidad más allá de la suya. La verdad estaba cerca, pero la pregunta era, ¿estaba listo para verla? Ethan sintió como su conciencia se expandía, como si su mente estuviera siendo estirada entre múltiples realidades. No solo había despertado a la simulación, sino que ahora veía fragmentos de otras versiones de sí mismo en distintas líneas temporales. Algunas versiones de él parecían haber llegado más lejos en la búsqueda de la verdad, otras habían desaparecido por completo, absorbidas en la nada. De repente, un destello de luz azulada iluminó su entorno y una silueta emergió de la fractura en el cielo. No era humana. Su piel era translúcida y parecía reflejar patrones de estrellas en movimiento, como si fuera una ventana al cosmos. «Nosotros somos los observadores», dijo la criatura, su voz reverberando como un eco cósmico. «La humanidad es una proyección, una simulación creada para entender el equilibrio del universo. Pero algunos, como tú, comienzan a ver más allá de la ilusión». Ethan trató de hablar,
pero su voz no salía. La criatura extendió una mano, y con un solo toque, imágenes inundaron su mente. Vio civilizaciones enteras creadas y destruidas en un parpadeo, cada una diseñada para probar distintos aspectos de la existencia. La Tierra no era la única simulación. Había miles, tal vez millones, cada una controlada por entidades superiores que buscaban una verdad aún más grande. ¿Por qué nos mantienen atrapados?, logró preguntar finalmente. Porque el universo real no está listo para ustedes, respondió el observador. La mente humana es demasiado primitiva para comprenderlo. Aún deben evolucionar. Ethan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era la humanidad solo una prueba? ¿Un experimento sin importancia en un esquema mucho mayor? Pero antes de que pudiera procesar la información, el entorno comenzó a cambiar. Los edificios a su alrededor se desvanecieron, las sombras humanoides se convirtieron en siluetas de código y el cielo rojo se fragmentó en una red de datos interconectados. Algo estaba fallando en la simulación. Están intentando reiniciarla, susurró el observador. Te han encontrado. Ethan sintió una fuerza invisible arrastrándolo hacia abajo. Si la simulación se reiniciaba, perdería todo recuerdo de la verdad. En un último acto de resistencia, reunió cada fragmento de su voluntad y se aferró a la fractura en la realidad. Si quería escapar, tenía que hacerlo ahora. El observador extendió su mano, ofreciéndole una elección: volver a la simulación sin recuerdos, o cruzar el umbral hacia lo desconocido. Ethan miró hacia el vacío que se abría ante él y, con un último respiro, dio un paso adelante. Cuando abrió los ojos, estaba en un vasto espacio vacío. Un horizonte sin fin, un océano de estrellas y líneas de código flotando en la oscuridad. La simulación había quedado atrás. Pero entonces sintió algo inquietante. No estaba solo. Frente a él, una figura idéntica a la suya le devolvía la mirada. Otra versión de sí mismo, pero con un conocimiento mucho mayor. Bienvenido, dijo su doble con una sonrisa enigmática. Ahora entenderás lo que realmente eres. De repente, miles de versiones de sí mismo comenzaron a aparecer a su alrededor, cada una con un nivel de conciencia diferente. Algunas habían escapado, otras estaban atrapadas en bucles infinitos de tiempo. Ethan no era único. Era solo una pieza más en una simulación fractal dentro de otra simulación. Y entonces, en un último instante de revelación, comprendió que no había una realidad fuera de la simulación. Cada nivel de consciencia era solo otro peldaño en una escalera infinita. El universo ya no era lo que pensaba. Y el viaje apenas comenzaba.